Hola, muy buenas a todos. En este video voy a explicarles lo que es la programación orientada a objetos en Java. Si bien sabemos, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Un paradigma de programación es la forma como afrontamos a la hora de construir el código de nuestro software. En programación orientada a objetos hablamos de objetos, clases. Un objeto es la representación abstracta del mundo real. Tiene propiedades y comportamientos. Bueno, tenemos un carro. Las propiedades de un carro puede ser el color, la marca, el modelo. El comportamiento es correr, pitar, cargar. Y la clase, la forma como sería la clase de carro. Los pilares de la programación orientada a objetos tenemos el encapsulamiento, la herencia, la abstracción y el polimorfismo. El encapsulamiento es la forma de ocultamiento para prevenir el acceso a ciertos datos, la manera de restringir el acceso ya sea a las propiedades, a los métodos, a los constructores, con el fin de proteger la integridad de nuestros datos. En estos abarca lo que es el PEI, que es el más restrictivo, que se permite solo dentro de clases, solo abarca dentro de las clases. El más extenso, que funciona a nivel de clases, de paquetes, y fuera de cualquier paquete yo puedo tener acceso a los datos. El protegido funciona a nivel de la clase y del paquete de todas las clases que están a nivel del mismo paquete. Y si no especificamos ninguno, default, por defecto ya va a poner y hace la función del mismo. Funciona dentro de la misma clase y dentro del mismo paquete. La herencia permite crear clases. En este caso serán clases padres. Y estas a su vez serán heredadas por subclases, unas clases hija, que heredarán las propiedades y métodos de la clase padre, con el fin de no tener que repetir código, estar escribiendo código repetitivo. De esta manera, una clase A y tenemos una clase B que extiende de A. Esta va a heredar tanto las propiedades como los métodos de la clase A. La abstracción, cuando la herencia se queda corta, la abstracción obliga a que las clases hija o sucesivas hija se vean obligadas a implementar un método. Con una clase abstracta yo puedo crear métodos abstractos. Todos los métodos abstractos de una clase y creo una clase que herede de una clase abstracta que tenga métodos abstractos. Todos esos métodos abstractos obligatoriamente debe implementarlos la clase que hereda de la clase abstracta. Una clase abstracta también puede tener métodos no abstractos, normalmente, como cualquier otro método. Pero los métodos abstractos sí son obligatoriamente de implementar cuando se hereda de esa clase. De una clase abstracta no puedo crear objetos, ya que estos serán implementadas o heredadas por otras clases. De esta manera yo tengo una clase abstracta con un método abstracto y tengo una clase que hereda de esa clase abstracta y obligatoriamente debe implementar el método. De heredarlo, lo implementa y debe darle su funcionalidad. En la clase abstracta solamente se va a implementar los métodos abstractos, más no su implementación. Solo se define, más no se implementa. Tenemos lo que es el polimorfismo, muchas formas. O sea, crear métodos iguales, pero con comportamientos distintos. Tengo el mismo método, con el mismo tipo de retorno, el mismo número de parámetros y el mismo tipo de parámetros, pero que tienen comportamientos distintos. Tenemos esta clase que tiene el método calcular y tenemos la clase B que extiende de A
y tiene el método calcular. En la clase A, el método calcular retornó la suma, una multiplicación, perdón, del número 1 por el número 2. Tenemos otra clase C que extiende de A, que esta llama al método calcular y retorna una división, el número 1 entre el número 2. Como bien tenemos el mismo método, pero con diferente implementación. Esto es lo que es el polimorfismo. Ahora vamos a ver cómo sería esto en código. Vamos a crear un nuevo proyecto, un IntelliJ, New Project, decirle que sea o programación. Entonces vamos a crear, esperemos a que se cree, que cargue. Ya cargó la clase main, la clase principal. Ahora vamos a crear los paquetes para ver cómo sería programación orientada a objetos. Vamos a crear el paquete encapsulamiento. Vamos a crear otro paquete herencia, otro paquete abstracción, otro paquete para el polimorfismo. Vamos a ver cómo sería el encapsulamiento. Vamos a crear una clase llamada persona. Vamos a crear atributos para esta persona. Vamos a ver cómo sería con private para acceder a estos atributos. String nombre. Private string apellidos. Private in edad. La edad de la persona. Vamos a crear un método private tipo void deber de la persona. Solamente vamos a crearlo más no implementarlo. Ya tenemos 3 atributos y un método en la clase persona. Vamos a ver cómo sería el encapsulamiento. Ya tenemos el modificador de acceso private. Ahora vamos en la clase main a crear un objeto de persona. Vamos a decir que persona es igual a new persona. Vamos a ver si podemos tener acceso a los atributos de persona. Si bien no podemos tener ningún acceso porque son de tipo private y private funciona a nivel de clases. Si yo lo pongo para acceder a ver como al nombre como public, voy a llamar al nombre como objeto persona. Como ven, ya me marca el nombre. Si puedo tener acceso al nombre. Si yo lo pongo como y voy a tratar de acceder al nombre, no puedo acceder porque protect funciona a nivel de clases, a nivel del mismo paquete, en el mismo paquete. Resulta que persona está en el paquete de encapsulamiento y no está en el mismo nivel del mismo paquete de la clase main. Vamos a crear una clase en el mismo nivel del mismo paquete de main. Lo vamos a llamar persona 2. Esta persona 2 va a tener los mismos atributos y métodos de persona. Ahora vamos a crear un objeto de persona 2. Y vamos a ver, tenemos en persona 2 protect nombre, de tipo de acceso protect. Y vemos si podemos acceder al nombre. Sí podemos acceder al nombre, ¿por qué? Porque estamos dentro del mismo paquete.
persona están en el mismo paquete de la clase main, por eso podemos con protect acceder a ese atributo, a esa propiedad. Private funciona a nivel de la clase, protect en la misma clase y en el mismo paquete, y public a nivel de clase, a nivel de paquete, en cualquier parte podemos acceder a un método, a un atributo de tipo public. Vamos a ver ahora lo que sería herencia. Vamos a crear una clase estudiante que es en herede de persona. Para heredar las propiedades de la clase persona, yo debo de crear un constructor en la clase persona. Vamos a generar el constructor. Seleccionamos el nombre, apellido y la edad. Generamos el constructor. Y aquí estudiante nos debe decir que debemos crear ese constructor, porque estamos extendiendo de persona. Generamos el constructor y como vemos, estamos heredando el nombre, el apellido y la edad. Estamos pasando por el constructor. El método super debemos, aquí especificamos, nos dice que nombre, apellido y edad es atributo de heredado, hereda de persona. No es propio de esta clase, sino que son de la clase persona. Si yo voy a acceder, como bien vemos, en persona, aquí nos importa que fuera el tipo cuando usamos herencia private, cuando usamos herencia, sí podemos acceder a ellos directamente con herencia. Pero los atributos, si yo voy a acceder a método, vamos a ver el método de ver, no aparece por ninguna parte. ¿Por qué? Porque el private debe ser público. Si yo ahora voy a heredar ese método, como vemos ya aquí aparece. ¿Por qué? Porque ahora es público. Puedo heredarlo. Vamos a darle una implementación a este método que nos muestre por pantalla. El deber del estudiante es recibir clases. Ahora vamos a crear otra clase. La clase se va a llamar profesor. También va a extender de persona. Debemos crear el constructor. Ya aquí tenemos un constructor llamando el constructor de persona con el nombre, apellido y la edad. Estos son atributos de persona. Este profesor va a tener un atributo propio de él. Va a ser tipo doble y va a ser el sueldo. Vamos a pasarle en el constructor parámetro el doble cuando vayamos a crear un objeto del profesor. Y tenemos que decirle que el sueldo es igual al sueldo. En el super van todos los atributos que son heredados, no propios de esta clase, sino de la clase padre. Y aquí debemos especificar cuáles son los atributos propios de la clase, de esta clase, de la clase profesor. Vamos a heredar el método de ver. Y vamos a darle su implementación. Vamos a mostrar por pantalla que el deber del profesor es impartir clases. Vamos a crear un objeto para estudiante y un objeto para profesor. Vamos a decir que estudiante es igual a new estudiante.
como el constructor recibe valores por parámetros, dice que el nombre, apellido y la edad debemos pasárselo por parámetro. O sea, va a decirle que el nombre es de tipo string, de ir entre comillas. Apellidos también de tipo string. Y la edad es un número. Ya estoy creando el objeto y le estoy pasando sus valores. ¿Cómo puedo acceder yo al nombre para mostrarlo? Apellido, a la edad. Para eso debo de crear en la clase persona los getter y setter. Vamos a generar getter y setter, tanto para nombre, apellido y la edad. Ahora en la clase vamos a decirle que nos muestre por pantalla. Con esto ya en la clase padre creamos las propiedades, los métodos y los getter y setter. No es necesario especificarlos en las clases hija. Esto es una gran ventaja de la herencia. Evitar escribir código, duplicar código. Ahora vamos a decirle que nos muestre por pantalla sobre estudiante el nombre. Me lo va a concatenar con la edad. Estudiante edad. Y va a llamar estudiante al método deber, el deber del estudiante. Ahora vamos a crear un objeto para profesor. Vamos a decir que profesor es igual a new profesor. Y aquí también tengo que pasarle el nombre, apellido, la edad y el sueldo. Como es doble, debe terminar en punto para que nos tome los primeros los dígitos a la izquierda. Ya creamos el objeto profesor. Aquí nos está marcando error. El profesor tiene nombre, apellidos, edad, sueldo. Lo que pasa es que nos está marcando error porque en persona tenemos los getter y setter, pero propios de persona. El profesor tiene un atributo propio de él, que es el sueldo. Para eso debo crear el getter y setter del sueldo. Vamos a generarlo. Sueldo. Aquí estamos diciendo que falta profesor. Ya creamos el objeto profesor. Ahora vamos a mandar por pantalla profesor, el nombre concatenado con el sueldo. Profesor, el sueldo. Vamos a ver cuál es el deber del profesor. Nuestro profesor llamamos a deber. Guardamos y vamos a ver ejecutar. Y como vemos, el estudiante Jesús, 26, edad, recibir clases. Es el deber. El profesor Juan, el sueldo. Y el deber es impartir clases. Esta vez probamos cómo funciona la herencia. Ahora vamos a ver lo que es la abstracción.
lo que es la abstracción, vamos a crear una clase animal. Vamos a decirle que sea abstracto. Las clases abstractas pueden implementar métodos abstractos y métodos no abstractos. Un método abstracto solo se define el método, más no su implementación. Este debe ser implementado por otras clases, por las clases que hereden de esta clase. Obligatoriamente deben implementar ese método. De una clase abstracta yo no puedo crear un objeto. No puedo crear objetos de la clase abstracta. Vamos a crear un método abstracto. Public. Debemos decir que es abstract. El tipo de retorno va a ser void y el nombre del método. Es decir que un animal emitir sonido. Aquí solamente estamos definiendo el método, más no lo estamos implementando. Vamos a crear un método no abstracto. Public void comer. Vamos a definir, a implementar otra pantalla que está comiendo. Ya creamos una clase abstracta, un método abstracto, que cualquier clase que herede de esta clase obligatoriamente debe implementar el método de emitir sonido. Un método normal que no es obligatoriamente de implementar, de heredar. Vamos a crear una clase, vamos a llamarla perro, y va a extender de animal. Nos está marcando que debemos implementar el método emitir sonido. Vamos a mostrar por pantalla que ladrar. El método emitir sonido de perro. Aquí vamos a heredar el método, implementar el método comer. Vamos a crear otra clase. Vamos a llamar gato. Extiende de animal. También toda clase que extiende de una clase abstracta debe implementar los métodos abstractos obligatoriamente. Emitir sonido y vamos a decirle que maullar. Vamos a heredar el método comer y ya estamos implementando el método abstracto y llamando al método comer. Ahora vamos a esto lo vamos a comentar. Vamos a crear un objeto de perro y un objeto de gato. Vamos a decirle que perro es igual a new perro. Con perro vamos a llamar a emitir sonido y el método comer. Vamos a crear un objeto para gato. Es igual a new gato. Y de la misma forma vamos con el otro gato a emitir sonido y el método comer. Vamos a correr el programa a ver. Y como vemos, el sonido de perro es ladrar, está comiendo. El de gato es maullar, está comiendo. De esta forma, creamos una clase abstracta con un método abstracto que obligatoriamente toda clase que extienda de esa clase abstracta debe implementar el método abstracto. Ahora vamos a ver lo que es en polimorfismo.
quiere decir que crear métodos iguales con el mismo tipo de retorno, mismo nombre, mismos parámetros, pero con distinta funcionalidad. Vamos a crear una clase que la vamos a llamar aritmética. Esta clase va a tener un método, se va a llamar calcular. Va a recibir dos parámetros de tipo entero, el num1 y el num2. Aquí nos dice que nos debe retornar el num1 y el num2. Puede ser cualquiera. En este momento aquí no estamos implementando nada. Solamente que como vamos a retornar, debe retornar un entero. Vamos a crear una clase para implementar cómo sería el polimorfismo. Formas iguales pero con distinta funcionalidad. Vamos a crear una clase llamada sumar stem de aritmética. Y vamos a implementar el método calcular. Y vamos a decirle que nos muestre por pantalla que num1 más num2. No, debemos crear una variable aquí de tipo entero. Sumar. Y esta va a ser igual al num1 más el num2. Y vamos a decirle que muestre sumar. Esto debe ir antes del return. Ya estamos creando el método, perdón, ¿sí? Llamarlo calcular, ¿sí? Está mal escrito. Métodos iguales, pero con distinta funcionalidad. Ahora vamos a crear otra clase. En este caso lo vamos a llamar multiplicar. También va a extender de aritmética. En este caso vamos a implementar el método calcular. Multiplicar. La variable multiplicar va a ser igual al num1 por el num2. Vamos a mandar por pantalla la suma. Perdón, la multiplicar. Ahora debemos crear un objeto. Vamos a comentar aquí. Tanto para suma como para multiplicar. Ya le estamos dando al mismo método diferente implementación. Acá en suma realicé el cálculo para sumar, acá multiplicar.
realice el cálculo para multiplicar. Eso es polimorfismo. Formas iguales pero con distinta funcionalidad, distinta implementación. Vamos a probar, decir que sumar new sumar. Sumar vamos a mandar a calcular. Vamos a pasarle aquí los valores que vamos a sumar. Y vamos a crear para multiplicar un objeto. Multiplicar y es igual a new multiplicar. Vamos a llamar con el método el objeto multiplicar calcular. Y en este caso vamos a calcular la multiplicación de 23 por 10. Vamos a ver ahora probar. Y como vemos, la suma es 12 más 34, 46. Multiplicación 23 por 10, 230. Aquí vemos cómo funciona el polimorfismo. Métodos iguales con el mismo tipo de retorno, mismo nombre, mismo número de parámetros, pero con distinta implementación. Aquí en aritmética tenemos calcular, retorna un entero con dos parámetros de tipo entero, se llama calcular, y en suma lo que hace es sumar, y en multiplicar hace el método calcular multiplica, hace una multiplicación. De esta manera vemos cómo es la programación orientada a objetos, vimos cómo es el calculamiento, la herencia, cómo funciona la abstracción y por último vimos lo que es el polimorfismo. Espero que sea de su agrado este video. Si les gustó, denle me gusta y pueden suscribirse al canal donde estaré subiendo más información. Les agradecería mucho. Muchas gracias.